Buenas tardes, mi nombre es Belkis Arellano. Esta exposición trata acerca de el tema de fundamentos filosóficos de la psicología. Aquí están apareciendo unas diapositivas que comprenden el contenido de este tema. Para la comprensión de este tema se ha dividido en tres partes. La primera, que abarca la explicación y comprensión de la ciencia psicológica. La segunda parte, que refiere a otros escenarios de la controversia en psicología. Y la tercera, que son los principales elementos de las teorías en la psicología. Vamos a entrar de lleno a lo que a lo que corresponde al primer tema, fundamentos filosóficos de la psicología. ¿Cuál es el propósito que tiene? Esta materia como tal o tema, pues pretende conocer la evolución de los diversos enfoques del conocimiento que el ser humano ha elaborado sobre sí mismo a la luz de la filosofía y la epistemología, para abordar las diferentes teorías psicológicas de forma crítica. La epistemología, según el diccionario de la Real Academia Española, es la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Es ese punto de vista desde el cual el individuo se relaciona con las cosas, con los fenómenos, con los hombres y eventualmente con lo trascendente. Esto que se produce en el ámbito personal y cotidiano. También ocurre en el ámbito científico, donde proliferan distintas corrientes y sistemas de pensamiento que resulta ser, en definitiva, formas de ver el mundo. Eh, este pues sería el propósito de conocer la parte eh, de los fundamentos filosóficos. El tema 1 trata acerca de la explicación y comprensión en la ciencia psicológica. Vamos a iniciar desde lo que es el concepto de explicación, que es un modo de dar razón de los fenómenos naturales por medio de leyes que establecen conexiones constantes entre estos. Comprensión, el concepto, significa modo de dar razón de las acciones, instituciones y obras humanas a partir de las creencias e intenciones que les confieren sentido. Dentro de este tema también se menciona, por ejemplo, la parte de la explicación. Dice ahí que es un modo de dar razón de los fenómenos naturales. Las leyes científicas, dice. Entonces, estas también pues establecen relaciones constantes entre los fenómenos observables. Entre muchos filosóficos y teóricos de la ciencia existe la tendencia a explicar las ciencias humanas, el modelo explicativo propio de las ciencias naturales. Esta tendencia pues observa una claridad en ciencias como la economía, la sociología, incluso la psicología. El deseo de explicar las ciencias humanas, el tipo de explicación propio de las ciencias naturales es comprensible, pues de todas las ciencias naturales ha logrado un grado de exactitud y de desarrollo extraordinarios. De ahí que se piense a menudo que las ciencias humanas alcanzarán el mismo tipo de desarrollo si se aplica en ellas el modelo explicativo de las ciencias naturales. Sin embargo, entre el objeto de las ciencias naturales y el objeto de las ciencias humanas existe una diferencia fundamental. Cuando explicamos mediante leyes la caída de una piedra, por ejemplo, o la relación entre la expresión y volumen de gas a temperatura constante, no nos preguntamos para qué actúan de este modo las piedras o las partículas de los gases. ¿Qué sentido tiene su comportamiento? Por el contrario, cuando estudiamos las acciones, las instituciones y las producciones de los seres humanos, nos parece necesario comprender su sentido. En el siglo pasado, Diddley decía que explicamos la naturaleza, comprendemos el espíritu. La diferencia consiste, en último término, que para comprender las acciones humanas, así como las instituciones y las producciones culturales, es necesario tener en cuenta las intenciones y las creencias en las que se basan. La acción humana y las producciones y los productos culturales son intencionales, tienen sentido. Esta distinción entre explicar y comprender continúa siendo objeto de debate en la actualidad. Respecto a este tema, pues conviene también tener en cuenta las siguientes consideraciones, que hay autores que consideran que la ciencia humana
hay que explicar el modelo hay que aplicar, perdón, el modelo de explicación propio de las ciencias naturales. Estos autores evidentemente sostienen que la distinción entre explicar y comprender no es suficiente para reclamar un método de explicación propio y distinto para las ciencias humanas. No existe, a su juicio, más que un método científico y una forma de explicación. Establecer leyes generales que conecten entre sí fenómenos observables. Por el contrario, hay otros autores que exigen métodos distintos para cada uno de estos tipos de ciencias. La comprensión exige procedimientos ajenos al método de las ciencias naturales. El método propio de la comprensión se denomina hermenéutica o método hermenéutico. Los autores de orientación hermenéutica han subrayado que la comprensión se lleva a cabo siempre desde un determinado horizonte, en el cual se haya situado el que quiere comprender. Entonces, pues a esta situación se denomina círculo hermenéutico, la comprensión plena que se lleva a cabo desde una cierta comprensión previa inicial que nos viene dada por nuestra propia situación cultural. Por ello, la comprensión se basa siempre en la interpretación. Para entender también un poco de este tema sobre la explicación y comprensión de la ciencia y la psicología, es importante también que sepamos el significado de actitud y qué tipos de actitudes existen. Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. La actitud es la manifestación o el ánimo con el que frecuentamos una determinada situación. Puede ser a través de una actitud positiva o una actitud negativa. Esto es el comportamiento o cómo las personas abordamos diferentes situaciones. Si las tomamos, como dice aquí el concepto, de manera positiva o de manera negativa. Eso depende de cada persona. Las actitudes pues se basan en tres tipos de componentes. El primero, que es el cognitivo, que este se refiere a creencias y conocimientos. El componente afectivo, que refiere a sentimientos y emociones. Y el componente conductual, que es basado en experiencias en comportamientos anteriores. También parte de la explicación y comprensión de la ciencia psicológica es también el conocer una parte de los dos grandes linajes del pensamiento. Estos son el aristotélico y el galileano. El aristotélico pues es un método que menciona que para conocer algo es suficiente observarlo y aplicar la lógica y la adquisición de habilidades para pensar. También es la formación del criterio. Explica hechos razonables y sugiere que todo pasa por algo. Este nombre aristotélico se deriva de su fundador o de quien se basa este tipo de pensamiento, que era Aristóteles. Como mencionaba, también existe el galileano. De su nombre proviene también de Galileo Galilei, que es el fundador de este método, que es un método cuantitativo. Esta parte de la idea de que la naturaleza es gobernada por leyes matemáticas, de tal manera que estas tienen que estar de acuerdo necesariamente con los experimentos que se realicen, o más precisamente los experimentos deben estar de acuerdo con las leyes. Y debe haber un diseño de experimentos con mediciones precisas, con la comprobación de hipótesis y generación de teorías. Aquí en esta parte de los linajes, cabe mencionar también que en el siglo XVIII, cuando los científicos comenzaron a considerarse partidarios de una de las dos esferas de conocimiento, una que era interesada en los fenómenos de la naturaleza y otra en el estudio de los asuntos humanos, iniciando una disputa que ha perjudicado la psicología, porque en el seno de la comunidad científica la distinción de las áreas de conocimiento ha dejado de ser una delimitación entre pares para convertirse en una clasificación jerárquica, cuya cima es ocupada por los conocimientos derivados del estudio de la naturaleza.
Esto pues ha originado que la ciencia natural haya adquirido una legitimidad tanto social como intelectual, desligada por completo de cualquier tipo de conocimiento derivado del estudio de asuntos sociales y de comportamiento. La tradición pues aristotélica, que es la que se mencionaba primero, pues fue una reacción en contra del positivismo, que había desterrado de la ciencia la interpretación de los fenómenos, debido a que consideraba que el objetivo de la ciencia era la formulación de leyes o sistema de leyes. En consecuencia, los partidarios de la tradición galileana y en especial del positivismo consideraban que la psicología no era interpretativa. Aristóteles, que no todos los métodos son adecuados para estudiar cualquier tema, puesto que hay hombres que no admiten más demostraciones que las matemáticas, otros que no adquieren más que ejemplos, algunos que no encuentran mal que se invoque el testimonio de los poetas. Se considera pues que la psicología tiene el propósito de comprender las características individuales y únicas de sus objetos de estudio. En el fondo pues de la disputa sobre la explicación y comprensión de la psicología, cobijada por dos grandes tradiciones, que es la aristotélica y la galileana, está presente una polémica mayor, que es ciencia, que desde la antigüedad el hombre ha reflexionado sobre lo que pasa en el universo, las fuerzas espirituales y las estructuras sociales, eh, que ha creado gran parte de la sabiduría. Este pues es el resultado de deducciones racionales de ciertas verdades inherentes y eternas. Por otro lado, eh, como conclusión para entender lo que es la explicación y comprensión de la ciencia y de la psicológica, de la ciencia psicológica, perdón, está también el identificar el inicio de la ciencia moderna. Esto es una parte pues importante también, hay que conocer lo que es la ciencia. El concepto es o refiere a que es un sistema que organiza y ordena el conocimiento a través de las preguntas, estas que sean comprobables, y un método estructurado que estudia e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. El conocimiento científico se obtiene mediante observación y experimentación en ámbitos específicos. La ciencia pues es la mayor empresa colectiva. Se dice que pues es la mayor empresa colectiva de la humanidad, ya que nos permite vivir más tiempo y mejor, pues cuida de nuestra salud, nos proporciona medicamentos que curan enfermedades y alivian dolores, sufrimientos, medicamentos pues que van evolucionando como va pasando el tiempo, esto gracias a la ciencia. Aunque también no por que sea menos importante, pero también la ciencia alimenta nuestro espíritu. La ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y nos ayuda a responder los grandes misterios de la humanidad. Esto sería pues una de las vías más importantes de acceso al conocimiento, ya que tiene un papel fundamental del cual se beneficia el conjunto de la sociedad, ya que genera nuevos conocimientos, mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida. En la ciencia, pues, se trata de responder a las necesidades de la sociedad y a los desafíos mundiales. La forma de conciencia y el compromiso del gran público con la ciencia y con la participación ciudadana, pues son esenciales para que los individuos tengan información suficiente para tomar decisiones razonadas a nivel personal y profesional. Los gobiernos pues también deben de basar sus cuestiones sanitarias, las cuestiones agrícolas, en información científica de calidad, y los parlamentos que legislan sobre cuestiones sociales pues han de conocer las últimas investigaciones en la materia. Los gobiernos nacionales pues también necesitan comprender los aspectos científicos de grandes desafíos mundiales como el cambio climático, la salud del océano, la pérdida de biodiversidad y la seguridad del agua dulce. Tan es así que pues actualmente estamos viviendo situaciones eh,
referentes a esto que menciono. La ciencia pues es un sistema también que organiza y ordena el conocimiento a través de preguntas comprobables y un método estructurado que estudia e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. El conocimiento científico se obtiene mediante observación y experimentación en ámbitos específicos. Los sabios renacentistas rechazaban esencialmente las traducciones y los comentarios escolásticos de las obras de la antigüedad clásica, pero no llegaron a una visión moderna de la ciencia experimental. Además, la educación universitaria de aquella época pues tenía un dudoso valor para el desarrollo de las ciencias. La formación académica de los estudiantes era más bien precaria y las primeras asociaciones profesionales como el Royal College of Physicians, que era el colegio eh, de Londres de psicología, pues no eran los mejores. Eh, Todo este proceso pues se inició en la época de posrenacentista y se desarrolló gradualmente en la senda del pensamiento físico-matemático de Galileo y de sus discípulos, que eran Borelli, Fabrizi, Santorio, Harvey, entre otros. Ellos introdujeron el método cuantitativo en la investigación fisiológica. La doctrina circulatoria de Harvey fue la primera explicación adecuada de un proceso orgánico y el punto de partida del camino hacia de la fisiología experimental. Pues sin embargo, el médico de Folkestone no había salido del todo de la era precientífica, pero sin embargo no fue hasta el 5 de julio de 1687 que se publica la obra Principia, escrito por Isaac Newton. Esto marca el comienzo de la ciencia moderna, ya que dicho libro fue escrito a propuesta del astrónomo Edmund Halley, derivado de la propuesta que hizo Newton sobre la explicación del movimiento de los planetas alrededor del Sol. De ahí se deriva el que haya escrito este libro, y con esta publicación pues la percepción del universo por el ser humano cambió, ya que nos dimos cuenta de que nuestra mente, con la ayuda de las matemáticas, es capaz de desvelar las leyes de la naturaleza, que la astronomía es una ciencia computable, y que las leyes terrestres son también las celestiales, y que el ser humano adquiere nuevos hábitos mentales y nuevos métodos de investigación. Eh, Pues la ciencia moderna se puede decir que se origina para dar respuesta a todas las dudas que surgían en torno a la gravedad. Para ello también decidió experimentar para conocer la naturaleza de la misma, y estuvo tirando distintos objetos desde la Torre de Pisa. De esta forma, concluyó que la gravedad afecta por igual a todos los cuerpos. La aceleración es la misma independientemente de su masa, y que estableciendo que si su aerodinámica es la misma, llegará al suelo a la vez, algo que en física se le llama técnicamente equivalente entre masa inercial y masa gravitacional. Eh, Continuamos con el tema 2 o la parte 2 de lo que trata esta exposición, que es el analizar otros escenarios de la controversia en psicología. Esto es distinguir entre lo nomotético y lo ideográfico. Esto pues se remonta a la clasificación que Rickert hizo de la ciencia, al señalar que las ciencias de la naturaleza tienen carácter generalizador y las ciencias del espíritu tienen carácter individualizador. El análisis ideográfico afirma que el objeto de la psicología no es buscar leyes causales, ni universales, ni estadísticas, sino reconstruir el significado específico de las acciones humanas. Esto pues cuya tiene una característica fundamental, eh, es ser eventos únicos e irrepetibles. Mientras que el análisis nomotético
Este afirma que el mundo real en donde están inmersos los acontecimientos sociales no es un conjunto de sucesos aleatorios, cuya principal regla es el azar, sino que existen leyes universales o reglas generales que describen acontecimientos y procesos repetibles e indefinidamente y que pueden ser descubiertas por la actividad científica. En la perspectiva de la nomotética, pues existe una tendencia muy marcada a considerar que el conocimiento en psicología es acumulativo. Esto porque las acciones que se llevan a cabo tienen que ver con los cambios que han ocurrido en el pensamiento social y teórico desde que se empezó a cultivar. También pues ha habido las críticas contra el enfoque nomotético por parte de la visión ideográfica, que se basan en gran medida en señalar el peligro que se corre, perdón, al descuidar los fenómenos transformativos debido a en parte pues al carácter reflexivo de la realidad de las acciones humanas, que imposibilitan la repetición de situaciones estructuradas. Pues esta situación entre lo nomotético y lo ideográfico pues ha dado origen a una nueva controversia que es entre el aspecto cualitativo y cuantitativo. Esta pues es parte también de otro escenario de la controversia en psicología, que es la parte del método cuantitativo y cualitativo. Este binomio pues ha sido una fuente relativamente reciente de controversia dentro de la psicología, ya que se ha originado por la distinción entre análisis mnemotético e ideográfico, ya que desde su aparición y hasta el momento no existe ningún acuerdo sobre las dimensiones del fenómeno social y del comportamiento en que debería centrarse el análisis, sea esta la dimensión cualitativa o la cuantitativa. Aquí pues está la diapositiva donde se puede observar lo que refiere a cada uno de estos métodos. Por ejemplo, en el método cuantitativo, pues este refiere a pruebas teóricas que se miden numéricamente, tiene tarea de confirmar teorías y la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento. Mientras que en el método cualitativo, pues este se basa en datos de la realidad dinámica, es subjetiva y está centrada en la fenomenología y comprensión. Eh, Finalmente, en el tema 3, que son los principales elementos de las teorías en psicología, para entender una forma más de la perspectiva acerca del universo, en que se ha movido teóricamente la psicología por medio de un arreglo de columnas y renglones que se entrecruzan para formar una tabla de 2 dimensiones, se pone gráficamente de esta manera. Se pone aquí esta tabla donde dice, o sea, que si se toman en cuenta los eventos empíricos de la construcción del conocimiento, si es un sí, corresponde a la parte ideológica. Si es un no, pues corresponde a la parte de los religiosos. Si es un sí que corresponde a la parte ideológica, esto significa que son razonamientos que establecen la forma en que el mundo debería ser. Hay una ciencia factual, que es el razonamiento que establece que todo conocimiento es reflejo de la forma del mundo empírico. En cambio, que si se trata de la parte de los religiosos, como se menciona, es parte de los razonamientos que se establecen que el mundo sigue el dictado de las fuerzas sobrenaturales, se puede decir que sería una ciencia formal, ya que el sistema de razonamientos lógicos que emplean reglas de cálculo. Pues con base en esa organización, si los conocimientos generados ponen especial interés en indicar la manera en que debería ser el mundo, los eventos psicológicos y además alertan de los peligros que se corren por tener una falsa conciencia y olvidar la forma en que los juicios de las personas influyen en la visión que se tiene en los eventos. Entonces, este conocimiento es de tipo ideológico, ya que pretende de los eventos empíricos y está marcado por los juicios y valores de las personas.
Otro campo de desarrollo del saber humano se ha consagrado a producir conocimiento encaminado de igual que el ideológico, a indagar cuál es el deber ser del humano, sin tomar en consideración la realidad empírica de los eventos. En esta clase se agrupa todos los conocimientos religiosos cuya premisa fundamental es que el mundo sigue dictado de las fuerzas sobrenaturales de los seres de la realidad de existencia diferente a la que gobierna el mundo terrenal. La teoría de la ciencia se construye generalmente por el medio, de una serie de enunciados o ideas que tienen como propósito organizar todo el conocimiento que se posee en una determinada área, que es la psicología, como rama del conocimiento científico universal. Sigue este procedimiento para estudiar los fenómenos de su interés. La manera de organizar los enunciados teóricos está íntimamente relacionada con la cosmovisión, sobre el mundo de las acciones humanas que tiene el científico. Por esta razón es comprensible que el gran desacuerdo que existe sobre los estatus que tiene la psicología en el mundo de la ciencia. Las teorías pues se construyen a partir de conceptos. Estos pues se separan las características del mundo y el momento de la elección se convierten en foco de atención del científico, puesto que a través de ellos es posible dar cuenta de lo real. La mayoría de los conceptos se expresan con palabras del lenguaje cotidiano, lo cual ocasiona de modo inevitable el uso de términos con distintas connotaciones o significados en diversos grupos científicos. Pues una actividad teórica muy difundida en psicología pues es la organización de conceptos en sistemas tipológicos o clasificatorios. Aquí pues el concepto representa una propiedad básica. Estos sistemas analíticos pueden ser naturalista positivistas o descriptivos interpretativos. El primero, pues se supone, dice que existen procesos eternos y universales en las acciones humanas, tal y como suceden en los campos físicos y biológicos. Su objetivo es crear una tipología conceptual abstracta e isoforma, con los procesos invariables, procesos que son independientes de la voluntad y de la acción humana. En el campo de la psicología evolutiva, Piaget usó este tipo de sistema para elaborar su teoría, reducida a veces a una descripción de conductas por edades. Los sistemas pues, descriptivos interpretativos son más escépticos acerca de la existencia de procesos eternos y universales, por lo que se dedican a reunir libremente un cúmulo de conceptos con el propósito de interpretar y orientar la atención del psicólogo hacia ciertos procesos críticos. Pues esto se puede decir que los fundamentos filosóficos de la psicología pues se han llevado unas corrientes psicológicas a lo largo del proceso evolutivo, pues mismas que vienen a complementarse. Si bien es cierto, pues cada campo exige una forma de concebir al hombre, de proponer sus propios criterios de verdad, de utilizar su propio método y hasta de elegir un objeto formal. El psicólogo pues debe mantener una actitud crítica y al mismo tiempo abierta a todas las corrientes y prepararse de tal manera que pueda hacer su propia contribución. Por otra parte, pues el hecho de conocer las bases filosóficas históricas de la psicología, pues le da al psicólogo como profesional una visión mucho más amplia que indiscutiblemente se verá reflejado en su acontecer diario y en su entorno profesional. Pues esta es la parte de las fuentes de información de donde se tomó o se consultó para poder procesar la información y llevar a cabo esta exposición. Pues en cuanto a las experiencias de la clase con el grupo, yo en lo personal puedo decir que fue satisfactoria, porque si bien es cierto, estamos estudiando metodología virtual, entonces de cierto modo pues somos autodidactas.
Sí, necesitamos llegar preparados a las clases, sí necesitamos llegar con cierto conocimiento. La ventaja que teníamos sobre esto o el momento de que cursamos esta materia fue que, que el docente nos fue llevando también de la mano con el apoyo que necesitábamos para hacernos también de esa información. Nos orientaban acerca de dónde conseguir esa información, dónde podíamos nutrirnos de, de más conocimiento para que ampliáramos nuestro horizonte y ampliáramos nuestra mente sobre cada uno de los temas que fuimos eh, atendiendo en estas clases. Sí, pues es breve el tiempo de las clases como tal, pero así es esto, así es esta metodología, entonces hay que adaptarnos y yo pues por mi parte yo quedé conforme, contenta con lo que se vio en clase, con el modo de trabajar, porque sí fueron actividades en las que de alguna manera nos obligaban a leer y a leer y a leer y comprender cada uno de los temas, comprender cada parte y quedarnos con el conocimiento, no nada más el decir, ah, sí, la cursé, copio, pego y ahí está, ya cumplí. No, porque se trató de una investigación real, de una comprensión real. Pues esto sería todo de mi parte. Espero pues sea una información completa que haya sido también de manera clara. Ahí pues están también las fuentes de información y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.